En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos padrinos, queridas madrinas, este día 8 de noviembre, martes 8 de noviembre, la liturgia nos invita a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá caso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con sus obligaciones? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Estamos escuchando en estos días este capítulo 17 del Evangelio de San Lucas y quisiera retomar algunos puntos también, algunos versículos del Evangelio que escuchamos el día de ayer. Este capítulo 17 es un largo discurso que habla sobre el perdón, el amor fraterno. Escuchamos el día de ayer en el Evangelio que los apóstoles le dicen a Jesús: aumenta nuestra fe. El Señor les dijo, ¿verdad? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a un sicomoro, a un árbol de raíces profundas, como muchas veces lo hemos escuchado: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. O sea, el contexto que precede a esta invitación de Jesús es precisamente, es una solicitud de los apóstoles. Jesús invita a sus discípulos a perdonar, ¿verdad? A perdonar constantemente. O sea, no hay un límite para el perdón. Y perdonar no es algo sencillo, ¿verdad? En la vida cristiana muchas veces hemos escuchado que el perdonar es como la síntesis de lo que nosotros creemos, ¿no? El perdonar, ¿verdad? Es algo que nosotros podremos lograr en la medida en que nosotros también nos sintamos perdonados, ¿no? Y el Señor pone este ejemplo de este árbol del sicomoro, ¿no? Que es un árbol de raíces tan profundas que para cortarlo, ¿verdad? Para arrancarlo, se necesitaría utilizar maquinarias especiales. Plantar un sicomoro en el mar, como dice Jesús, es simple y sencillamente algo imposible. Pero esto sería posible si tuviéramos fe. La fe tan sencilla como una semilla de mostaza, ¿no? Que es algo realmente que inclusive muchas veces ni con los ojos podríamos ver, ¿no? Y que con un simple soplido esta semilla volaría, ¿no? O sea, es tan pequeña, tan débil, pero así nos invita Jesús, ¿verdad? Si tuvieran una fe tan pequeña, ¿verdad?, como una semilla de mostaza, esto podría ser posible. La fe no es algo que digamos se cuente, no es una cantidad, sino es una cualidad que va creciendo en la medida en que nosotros nos relacionamos a través de la fe con nuestro Padre. La palabra obedecería, ¿verdad? Es una palabra muy interesante, porque habla de esa sensación de los apóstoles, que podrían ser también, o podríamos ser también cada uno de nosotros, ¿no? Tener poca o mucha fe, poca o mucha fuerza. Es decir, abrirnos a contemplar al Señor. Posteriormente, ¿verdad?, este evangelio el día de hoy nos habla de la humildad, de aquel siervo que se pone a servir a su Señor.
y que el Señor en ningún momento tendría que mostrarse agradecido con este siervo, sino reconocerse simple y sencillamente, o reconocernos simple y sencillamente como siervos. Porque simplemente un siervo, ¿verdad?, está cumpliendo con su trabajo. Al parecer en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, el siervo, o digamos el salario, por decirlo así, del siervo era hacer la voluntad de su amo, no eran otros tiempos, eran otras situaciones. Hay que saber esperar la obra de Dios, vivir con la fuerza de la fe, entrar en relación profunda con Dios, ¿no?, que nos lleva a un momento en donde uno podría decir a un árbol robusto, de raíces robustas, profundas: arráncate de raíz y plántate en el mar. Es decir, ciertamente esta es una frase que Jesús dice para que nosotros entendamos cómo se va desarrollando el trabajo de Dios en nuestra vida. Es importante observar la manera como tendríamos que decir estas palabras a este árbol robusto, ¿no?, con la pequeñez de un grano de mostaza. Porque no es la cantidad de la que está hablando Jesús, sino es la calidad, la manera como nosotros podríamos decir y la manera como esta situación se podría desarrollar, la obediencia, ¿no? Este pasaje nos invita a llegar a un punto que cuando el siervo llega del campo y continúa trabajando, a pesar del cansancio, quiere decir que no debemos detenernos. En nuestra vida como cristianos debemos de continuar caminando. Hay situaciones que dicen, yo hasta aquí puedo, ¿no? El Evangelio nos invita a no. Hay momentos en donde todo parece indicar que es el final. Sin embargo, aquí es el momento de continuar, no detenernos. Hay que trabajar y permanecer delante de Dios a pesar de nuestras pobrezas, a pesar de nuestras deficiencias, como siervos felices sirviendo al Señor. En la vida, ¿verdad?, como cristianos, como religiosos, nos encontramos con muchos enigmas, muchas situaciones que no comprendemos. Nos encontramos con miserias, ¿verdad?, con injusticias, con dolores, que muchas veces son imposibles de comprender. Ante estas situaciones muchas veces caemos en la desesperación. Y las personas que podríamos ayudar, ¿verdad?, o de las personas que nos podrían ayudar, son aquellas que no se encuentran en la posición justa, podríamos decir, ¿no? Es decir, estar delante de Dios. Esto es lo importante. Atendiendo al Señor, escuchando su palabra, estar delante de Dios con plena confianza y teniendo la seguridad que Él nos invita a no desesperarnos, a no caer en esa trampa, ¿no?, de la desesperación. Este árbol robusto, el sicomoro, nos obedecería si nosotros obedeceríamos a Dios. La vida, ¿verdad?, nuestra vida puede ser como una curva que llega a la belleza si nosotros permanecemos entre los que confían en Dios, que actuamos sirviéndolo, aun cuando parecería que tendríamos que descansar un poco, cuando llegamos cansados del campo, aunque cuando se presenta ante nosotros estas situaciones impredecibles, hay que continuar sirviendo a Dios. Muchas veces solamente es caminar hacia adelante para poder ver nosotros el panorama. Caminar hacia adelante con la frente en alto, ¿verdad? Recordemos que somos seres humanos, nuestra columna vertebral vence la gravedad y nosotros tenemos que caminar hacia adelante, viendo el futuro. La experiencia de haber escalado, yo creo que una montaña, nos podría ayudar a comprender este pasaje. Es decir, cuando uno llega a la cumbre, después de pensar que posiblemente no llegaríamos, que viene el cansancio, que viene un dolor, que viene una molestia por alguna antigua lesión, y cuando uno llega, respira profundo, se llena de energía, contempla el panorama, y es cuando uno mantiene el equilibrio. Esto es parecido a la respuesta de Dios. El justo vive por su fe, ¿verdad?
Muchas veces los problemas no se resolverán, o muchos de los problemas que nosotros tenemos posiblemente no se resolverán en su totalidad, pero sí podemos verlos de una manera diferente cuando nosotros caminamos viendo a Dios, ¿verdad? Viendo el futuro con esperanza. Hacer lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Que dice el Evangelio de este día, no significa un deber por el deber, ni tampoco ser eficientes, sino no dejarse robar la alegría por las cosas externas, no por el cansancio, por la injusticia. No hay que perder de vista la relación con Dios, ir más allá del punto de cansancio. Hay que tener cuidado cuando uno piensa que es ahí donde debemos detenernos. Hay que permanecer en el servicio y después hay que dejar que Dios trabaje juntamente con nosotros. Hermanos y hermanas, pidámosle a Dios este don de no caer en la desesperación, de ver nuestro futuro con esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.